sesión del día de hoy está relacionada con el inicio de las evidencias de la fase 2. Eh, mm, Déjenme, detengo la transcripción. Listo. Entonces les voy a compartir la pantalla para iniciar con las evidencias y irla revisando. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla, por favor? Chicos, ¿están viendo mi pantalla? Sí, profe. Bueno, vale, gracias. Bueno, como les decía, vamos a empezar a trabajar la fase 2, que es la de elaborar piezas gráficas, que les relacionaba yo la semana pasada. Ustedes ingresan y en la interfaz vamos a buscar la fase 2, ¿vale? Y en la fase 2 vamos a entrar en actividad de proyecto 3. Miren que la fase 2 está como enfocada en esto, ¿no? En elaborar piezas gráficas. Voy a abrir la guía de aprendizaje 3, que es donde nosotros vamos a empezar a trabajar para que revisemos el recurso. Entonces, bueno, aquí está toda la información de la guía. La actividad del proyecto, que es desarrollar piezas gráficas que cumplan con requerimientos del cliente y lineamientos del brief. O sea, vamos a trabajar con el brief de, de empresa, teniendo en cuenta los principios de diseño. Bueno, aquí dentro de esta hay las técnicas y las claves, ¿no? De las claves, pues está inglés y está física. Entonces, las técnicas, que es lo que nos corresponde a nosotros, es elaborar piezas gráficas de acuerdo con requerimientos del cliente y principios del diseño. Los resultados que se van a alcanzar, miren, esto es lo que ustedes tienen que tener pendiente cuando revisan en Sofía, porque se alcanzan unos resultados con ciertas evidencias. Este es el resultado que se va a alcanzar con esta guía, o sea, con las evidencias que están todas dentro de esta guía, no con una, ni dos, ni tres, con todo. Em, en técnicos es elaborar bocetos teniendo en cuenta el brief, línea de diseño y derechos de autor, ¿vale? Para esta guía hay 336 horas, de las técnicas son 192, ¿vale? Bueno, hagamos una lecturita así rápida de la presentación. Dice, estimado aprendiz, bienvenido a esta fase del proceso formativo en la cual entenderán y podrán en práctica todos los conceptos de la comunicación visual. Partiendo del ejercicio comunicativo, a continuación se presentan las actividades que desarrollarán mediante el diseño de una composición gráfica y lo que ella conlleva. Propuesta de diseño según requerimiento del cliente, la cual se verá reflejada en una bitácora de producto. Cabe anotar que esta actividad de proyecto se enfoca en la descripción de las técnicas de comunicación y el lenguaje visual, percepción de la imagen,
con las cuales un individuo puede expresar y comunicar una idea clara, objetiva, al momento de crear una pieza gráfica. Igualmente se proponen actividades de desarrollo de competencias básicas, de comunicación en contextos sociales y productivos, integrando esto con las competencias para la aplicación del conocimiento de las ciencias naturales. Bueno, esto es lo de las claves. Para el desarrollo de las actividades planteadas en esta guía, contará con el acompañamiento de los instructores asignados del programa, quienes de forma continua y permanente orientarán con las pautas necesarias para el logro de las actividades de aprendizaje, brindando las herramientas básicas de tipo conceptual y metodológico. Lo anterior permite que logre objetivos del programa y desarrolle las capacidades. Bueno, leamos más abajo. Formulación de las actividades de aprendizaje. En este apartado se describirán las actividades de aprendizaje para la competencia que plantea la fase de elaboración de piezas gráficas. Adicionalmente, se conocerá su proceso creativo de composición, o sea, vamos a empezar por la recolección de información para posteriormente ir al proceso creativo, ¿vale? Actividades de aprendizaje, esta es la que vamos a trabajar. Esta es la actividad y dentro de la actividad esta es la evidencia, ¿vale? Entonces la actividad dice, el desarrollo de esta guía implica aprender a percibir la realidad en todo su contexto frente a la creación de imágenes, conociendo su estructura, característica y funcionamiento, además de los elementos involucrados en la creación de contenidos creativos que permitirán una mejor comunicación con el cliente y sus necesidades. La actividad. Generar composición gráfica mediante bocetos de piezas a desarrollar según requerimiento del cliente. Para esta actividad, pues nos dicen que tenemos 192 horas, ¿no? Para el trabajo de esta actividad de aprendizaje debe tener en cuenta el material de formación y las actividades que se presentan a continuación. Se centra en el desarrollo de una pieza gráfica que hace parte de un proyecto impreso de acuerdo con los requerimientos del cliente. Tenga en cuenta que todas las actividades planteadas obedecen a un proyecto formativo establecido. Bueno, entonces dice que son 192 horas de materiales de formación. Este es el que tenemos que tener en cuenta para esta primera parte, que es la comunicación visual. Y aquí se describen las acciones correspondientes a la evidencia que conforman la actividad de aprendizaje. Aquí va a empezar la primera, ¿no? Que esta es la evidencia que está relacionada en el anuncio, que es un informe de análisis de campaña y marca. Pero antes de esto me dice que hagamos una reflexión inicial, pues no nos detengamos como en todas las preguntas, pero hagamos así como una introducción a lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, con el fin de que conozca hasta dónde se ha avanzado en el campo de la comunicación, sus vertientes gráficas, entender lo que los bocetos representan, lo que será el producto gráfico cuando esté terminado. Por intermedio de la pieza gráfica se podrá entender la importancia de la creación visual cuando éstas cuentan con parámetros establecidos que pueden ser datos por un cliente especial o una empresa y no necesariamente enfocada a las artes gráficas, por lo que es importante conocer sus talentos creativos y explorar el área del lenguaje y la comunicación visual. Por lo anterior, como actividad de reflexión, bueno, aquí, a ver, hagamos unas preguntas al azar. La primera, ¿qué se entiende por comunicación visual? ¿Qué entienden ustedes por comunicación visual? A ver, los escucho un ratico. Profe, buenas tardes. Pues en ese efecto, la comunicación visual sería la expresión de las ideas, los pensamientos, o en este caso, si es para industria, la exposición pues de algún producto plasmado a través ya sea del dibujo, del diseño, ¿sí? Para ser apreciado por el ojo humano. Bien, gracias, Diego. ¿Alguien más? Les repito, ¿qué entienden por comunicación visual? Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Hola, Gillian, ¿cómo estás?
Bien, bueno, por comunicación visual, yo entiendo que es como el proceso de transmitir información, ya sea ideas o mensajes mediante elementos visuales como imágenes, gráficos, colores, formas, etc. Perfecto, gracias, Gillian. Sí, esta definición es como la más acertada y digamos que utiliza palabras como muy precisas, ¿no? Y es transmitir un mensaje a través de imágenes o también Diego nos decía utilizando el sentido de la vista, ¿no? Entonces vamos a ver algo y eso nos va a transmitir un mensaje o nos va a comunicar algo. Entonces, bueno, aquí aparecen varias preguntas que espero que ustedes en sus grupos puedan resolverlas, pero avancemos igual en el material que vamos a revisar, pues vamos a encontrar, por ejemplo, qué se entiende por semiótica, retórica y sintaxis de una imagen, que ya son términos para las personas que ya han trabajado con la parte gráfica, tal vez son más conocidas, pero para las personas que no están asociadas como, o que es nuevo para ellos, pues también estos términos lo son, ¿no? Y que son súper importantes dentro del proceso creativo y gráfico para la representación visual, para la comunicación de marca, ¿no? Bueno, ahora sí, pasémonos a nuestra evidencia. Quiero que tengan presente que este es el número de nuestra evidencia. Me voy a regresar acá a ver si me deja actividad de proyecto 3 y la vamos a ver de una vez aquí. En la guía de aprendizaje número 3 es la evidencia terminada en 0,77 y la evidencia 0,1. Entonces 0,77 y es la primera que está aquí en las actividades de la guía de aprendizaje, ¿vale? Para que aquí ustedes se dirijan y puedan subir el informe del análisis de campaña. Todavía no les actualizó la fecha, ¿vale? Eso lo hago ahorita que terminemos la sesión, ya les actualizó la fecha. Pero aquí pueden entrar y aquí pueden cargar ese informe. Aquí pueden revisar el instrumento de evaluación para que tengan presente qué es lo que se está pidiendo. Bueno, ahorita lo revisamos nosotros. A la hora de crear un informe de análisis de campaña y marca, no solo es importante el qué, sino también el cómo. La presentación del documento, la información que se introduce y cómo se estructura son aspectos claves para que el cliente final pueda interpretarlo y le resulte de utilidad, por lo que el informe debe transmitir todo lo que necesita saber de la campaña de forma rápida, sencilla, pero muy creativa. A través del informe será posible medir el impacto de las acciones desarrolladas según una marca en particular. De esta forma, se puede realizar un trabajo sistemático que permita el análisis y brinde información relevante. Se requiere informes que agrupen toda la información. Esta es la única forma de obtener un historial de los resultados de la gestión de la campaña. Por lo anterior, y para cumplir con esta evidencia, debe elaborar un informe de campaña y marca para un cliente que ha elegido por usted, por lo que se recomienda seleccionar solo la información más relevante de la empresa y su producto, anexando datos secundarios con el fin de conseguir que el informe sea eficaz. Además de elegir los datos más importantes, es fundamental saber representar estos datos de una forma visual y que de un solo vistazo resulten comprensibles. Es importante elaborar un documento ejecutivo y claro. Para la realización de esta evidencia, tenga en cuenta lo siguiente. Entonces, miren, aquí están como los aspectos claves que deben tener en cuenta para generar este informe, ¿no? Pues acá ya nos está diciendo, primero que debemos encontrar una empresa, aquí creo que también me lo decía, que se trabaja de forma grupal. Ustedes pueden seguir trabajando en sus grupos o si quieren, si alguien del grupo pues definitivamente ya no contesta o no saben nada de esta persona y quieren volver a reagruparse, también es posible con las personas que están activas, que van al día, porque yo también entiendo eso, ¿no?
pero se va a trabajar de forma grupal. La cantidad de participantes lo determina el instructor, esto es libre, ustedes pueden trabajar en un grupo de la cantidad de participantes que ustedes decidan. Y para ello deberán, esto es lo primero, buscar una empresa en su región o familia que le permita trabajar un proyecto de campaña. ¿Esto con qué fin? Con el fin de tener o poder acercarse a tener esta información de primera mano. Una empresa que ustedes puedan tener esa facilidad de tener esa información. Definir los objetivos de la campaña y la marca de acuerdo con el público objetivo. Entonces, ¿qué se quiere lograr con la campaña y con la marca como tal, ¿no? Es que sean bien específicos. Se quiere posicionar este nuevo producto, o sea, eso es específico, o se quiere dar a conocer la marca o estamos haciendo rediseño de marca y queremos darla a conocer. Bueno, esto ya es específico. Que sean medibles y que sean alcanzables. Determinar y aplicar las métricas cuantitativas y cualitativas que se necesitan para medir los objetivos de la marca. Esto ya lo hicimos en un informe pasado, creo que estábamos trabajando en el brief y ustedes ya saben cómo hacer esto. Evidenciar qué herramientas se utilizan para recolectar los datos y cómo realizarán la actividad. Entonces necesitan hacer un planteamiento, unas encuestas, entonces necesitan recolectar algunos datos y cómo se va a hacer, con qué herramienta. Determinar qué tipo de estrategia publicitaria utilizarán para la difusión de la marca. Diseñar el cuestionario, hacer un formato de evaluación de la marca por parte de los usuarios. Generar unas conclusiones, cómo se comportan los usuarios que está haciendo la competencia, qué opciones de mejora se pueden presentar y presentar el informe en conjunto con sus compañeros de trabajo y hagan una presentación del mismo para la empresa. O sea que se hace un informe, pero a la vez, pero además se genera una presentación que es la que ustedes socializarían con la empresa interesada, ¿no? Aquí, presentar el informe en conjunto con sus compañeros. Miren, hagan una presentación del mismo para la empresa interesada de manera sincrónica por medio de un video. Pero pues en el formato que se pide para entrega es un PDF. Esto pues se supone que se debe anexar. Yo les pediría que se anexe es el formato como tal, o sea, el, las diapositivas o la presentación que ustedes generen del resultado de ese informe. La extensión es libre, o sea que van a entregar un informe y análisis de campaña y de marca, ¿no? Es libre y para hacer el envío de la evidencia, bueno, ya lo vimos dónde está, ¿no? Esta es la evidencia en la que vamos a trabajar. Yo tenía abierto por acá el instrumento de evaluación. ¿Qué se va a evaluar? Entonces, se va a evaluar el informe, contiene los objetivos de la campaña y la marca, aplicar las métricas cuantitativas y cualitativas de medición de los objetivos de marca, evidencia la herramienta a utilizar para la recolección de datos, diseña una estrategia publicitaria para la difusión de la marca, diseña y aplica el cuestionario de evaluación de marca para los usuarios, genera la conclusión. Bueno, esto es muy parecido a un, a un ejemplo que tomamos antes de una campaña. ¿Recuerdan? Que creo que estábamos trabajando, algunos trabajaron con Sega, otros trabajaron con la marca. eh, la idea es generar un informe muy completo. Veamos el material para que salgamos un poquito o despejemos algunas dudas en particular. Entonces, vamos a ir a buscar. El contenido es comunicación visual. Em, Aquí, actividad de proyecto 3. Y minimicemos esto y en el material de formación, comunicación visual.
Entonces, ¿qué era la comunicación visual? Para responder esa pregunta que nos hicimos, en un contexto social donde la imagen domina la forma de percibir la realidad que rodea al mundo y su actualidad, la comunicación visual es considerada como la ruta adecuada para llegar al público objetivo de una forma directa, de acuerdo con una necesidad. Perdóneme un segundito. Regáleme un segundito. Bueno, como les decía, entonces, em, percibir la realidad que rodea al mundo y su actualidad. La comunicación visual es considerada como la ruta adecuada para llegar al público objetivo de una forma directa, de acuerdo con una necesidad pertinente. Vale, entonces, aquí hay un video de introducción a la comunicación visual que se los dejo a ustedes para que lo revisen y empecemos a revisar este material. Este material tiene 2 páginas. Vamos a revisar, bueno, lo que alcancemos de esta primera parte. Entonces, ¿qué es la comunicación? La palabra comunicación deriva del latín comunicatio, que significa compartir, participar en algo o poner en común, ¿no? El lenguaje es el instrumento que facilita al hombre efectuar o expresar pensamientos, ideas, sentimientos, los cuales se materializan a través de signos verbales, originando la comunicación. El proceso comunicativo es fundamental para la vida en sociedad, pues permite que los seres humanos se puedan expresar y comunicar em, información entre sí, instaurando relaciones y acuerdos. La comunicación y el lenguaje son muy afines entre sí, porque la comunicación contempla diversos elementos donde se puede configurar los signos lingüísticos y el lenguaje es el encargado de aplicar dichos signos. Para que la comunicación sea clara, debe contar con un contexto determinado, porque este es el escenario donde se producirá la comunicación. Es decir, para entablar una comunicación se requiere de un mensaje directo y un espacio adecuado. Básicamente, la comunicación es el intercambio de mensajes producidos entre dos o más individuos con el fin de brindar información y de igual forma recibirla. En este asunto intercede un emisor y un receptor y un mensaje que se pone de manifiesto. La comunicación permite realizarse de diferentes formas, que puede ser verbal, manejando un lenguaje, un idioma o no verbal por intermedio de gestos, expresión corporal y signos no lingüísticos. Los elementos que hacen parte del proceso comunicativo son, entonces, aquí empezamos con las técnicas de la comunicación, ¿no? La comunicación es un medio que permite expresar ideas, opiniones o información a través de una computadora, la televisión y la radio. Este método de comunicación escrita, oral y visual está basado en un emisor que se encarga de emitir contenido informativo a un receptor. Esta disciplina es una acción necesaria y primordial para los seres humanos. Es la manera en la que se puede expresar los deseos y estados de ánimo. También por medio de este proceso se puede opinar sobre resultados de las labores que realice el entorno sobre la sociedad. La principal forma que se tiene para comunicar este lenguaje hablado perdón, es el lenguaje hablado, sin dejar del gran valor que asume la comunicación no verbal. La comunicación se vale de unas técnicas que las convierten en un proceso muy eficaz. Por lo tanto, es sumamente importante que la sociedad aprenda a expresarse bien verbalmente y comportamentalmente, ¿no? Las diferentes técnicas de la comunicación son, entonces hay comunicación asertiva. Aquí echémosle un ojito a este
este video. Modelos tradicionales de impresión en papel. Offset es un modelo de impresión tradicional en la industria de la producción gráfica. La calidad de impresión es muy buena, mejor que la impresión digital. Es compatible con una gran variedad de papeles. Es una técnica especial para tirajes grandes. Se basa en la impresión sobre sustratos. Es un modelo de impresión indirecto. El archivo a imprimir no se transfiere de una plancha directo al sustrato, sino que el archivo se transfiere de la plancha a un caucho y posteriormente al papel. En la técnica offset se brinda bastante flexibilidad. Las tintas fácilmente se adhieren a superficies o texturas irregulares. Para este procedimiento, la plancha de metal contiene por uno de sus lados una película fotosensible monocromática. Solo pueden transferir un color por plancha. Para proceder a realizar una impresión full color, se necesita realizar la separación de colores en el perfil CMYK, cian, magenta, amarillo y negro. Por cada color se utiliza una plancha. Con las planchas listas, se procede a instalarlas en las recámaras de impresión de la máquina, donde ésta se encuentra recargada con las tintas para el proceso de impresión. En este proceso, la plancha recibe la tinta sobre la zona que contiene la imagen, mientras que por el otro lado recibe agua. De esta manera, se transfiere la imagen al caucho y rápidamente al papel. En la siguiente imagen se observa una máquina de impresión offset. En la parte superior se detallan los 4 rodillos correspondientes a cada color. Impresión digital. En el modelo de impresión digital, el proceso permite realizar la impresión directamente en el papel y también en sustratos llamados banner sin que se deba realizar un proceso previamente. Es decir, que una vez se realice la revisión correspondiente a temas como perfil de color, tamaño de impresión, entre otros, el archivo está listo para ser exportado a la máquina de impresión digital y realizar su correspondiente proceso de impresión. Esta técnica se usa mucho en la actualidad para impresiones de gran formato, como por ejemplo vallas publicitarias, pendones, pósters o adaptación de imágenes corporativas a vehículos, ya que se puede imprimir en sustrato adhesivo. Es una buena opción para tirajes cortos. Este método se caracteriza por ser rápido el proceso de impresión en alta calidad y se realiza a partir de cartuchos o toners de color y el perfil de color que maneja es CMYK. Dentro de sus ventajas a la hora de imprimir están bajos costos de impresión en tirajes pequeños, tiempos de impresión más rápidos, impresión directamente en el sustrato, segmentación de cada impresión. Un ejemplo puede ser imprimir pendones con diferente información. Serigrafía. Es el proceso mediante el cual se utiliza una malla tensada en un marco para realizar la transferencia por esta malla de las tintas. Corresponde a un método de impresión directa. En este método, se adhiere a la malla una película con la imagen que se va a transferir. Este proceso se realiza manualmente con la implementación de una racleta o escobilla de goma. Su característica de impresión es variable, ya que permite imprimir sobre papel, tela, plástico, madera y caucho. Bueno, aquí vimos algunos tipos de impresión, ¿no? Algunos que ya no son como offset, bueno, digamos que en algún momento era como la forma de imprimir grandes tirajes o era el método más eficiente, pues ahora la impresión digital, bueno, y vimos mm, que que cada uno de estos tipos de impresión pues está relacionado con la selección del color, eh, en qué formato y en dónde se va a transferir ese mensaje, ¿no? A comunicar. Puede ser en papel o en adhesivo, pues ya lo veíamos ahí, ¿no? Y dependiendo de eso, pues también escoger el mejor para ese caso. Bueno, no sé por qué estaba como metido acá este video. Em, Volviendo como en la comunicación aquí asertiva, nos dice que permite manifestar de forma positiva, clara, oportuna, simple un mensaje a un receptor
haciendo énfasis en lo que una persona puede estar sintiendo, algo o pensando, o simplemente hacer un pedido claro de algo. Es importante tener en cuenta que este tipo de comunicación, ¿no? Entonces, pues aquí nos aparecen los periódicos que permiten entablar como una conversación expresando lo que se quiere decir. Sin embargo, es importante no herir sentimientos de las otras personas. Es una habilidad personal relacionada con la inteligencia emocional y las capacidades comunicativas de comunicarse eficientemente y de forma armoniosa con las demás personas. Em, y busca comunicar de forma objetiva un punto de vista por intermedio del lenguaje de respeto y ser honesto, sin importar que el punto de vista expuesto no sea el que desea escuchar por parte de un receptor. De igual forma, lo que busca la comunicación asertiva es que el mensaje no contenga errores que generen una mala interpretación, haciéndola inefectiva. Esto es bien importante y tal vez por eso está aquí en negritas, ¿no? Porque si bien es cierto, estamos hablando de la comunicación y estamos hablando de una comunicación verbal inicialmente, y por eso hablamos del respeto, de la honestidad, de no herir, bueno, etcétera. Pero esto aplica básicamente a la comunicación gráfica, que ya no es una comunicación verbal. Y necesitamos esto que también aplica para la comunicación no verbal, que es que el mensaje no contenga errores que generen una mala interpretación y que se vuelva inefectiva, ¿vale? Se fundamenta, bueno, en el respeto y la empatía. Esto seguimos hablando, ¿no? De la forma efectiva de comunicarse. Entonces tenga en cuenta que la comunicación debe ser clara y concreta. Piénselo usted, esto pues lo sabemos porque lo sabemos desde que aprendemos a comunicarnos con los demás. Ahora póngalo en el contexto de una comunicación gráfica, ¿no? La comunicación debe ser clara y concreta, la comunicación debe ser breve, se debe evitar un argumento extenso y recurrente. La comunicación permite pedir disculpas de ser necesario sin necesidad de sentirse cuestionado. Esto permitiría que la comunicación que se está llevando a cabo se perciba por parte del receptor. Es un entorno de seguridad referente a un tema específico y la comunicación siempre debe llevarse con respeto, ¿no? Ahora bien, existen tres aspectos bases de la comunicación asertiva. Entonces, la confianza, que hace énfasis en tener seguridad y credibilidad para manejar una situación. Cuando hablamos lo voy a transferir como a la parte gráfica. Cuando hablamos de esto, también lo podemos transmitir a través de la escogencia de los colores que nos permitan llevar esos sentimientos que queremos reflejar, ¿no? O de una tipografía adecuada, que sea claro, o sea, hace referencia a que el mensaje emitido es claro y fácil entendimiento y comprensión, de igual manera que las palabras y las imágenes utilizadas sean las necesarias y sean acorde a lo que necesitamos, y que eso no tenga otro sentido, que lleve a la persona a, a creer que se está hablando de otro tema, o que no lo entienda, o que la tipografía, por ejemplo, es que eligieron no se comprenda y uno dice, ay, se ve tan bonita, pero no se entiende lo que dice. Entonces, acuérdense que al igual que la comunicación verbal, necesita, usted no le entienda a una persona que no le esté hablando y que no le esté hablando de forma clara. De igual manera pasa con la comunicación que es no verbal, con la comunicación gráfica. Control, se precisa que la información que se brinda sea generada de forma calmada y controlada, ¿vale? Aquí seguimos hablando de la comunicación verbal, puede ser escrita u oral y tiene el fin de dejar un mensaje claro. Es importante saber la manera en la que se transmite a su receptor de forma correcta, educada, fluida e interesante. Para el lenguaje verbal es importante tener claro que dependerá del espacio en el que se desarrolle, debido a que no es lo mismo un aula de clase a un escenario deportivo, es decir, qué tipo de comunicación es la adecuada de acuerdo con el público al que está dirigido el mensaje. Ojo, porque si estamos planteando diseñar una campaña, pues tenemos que tener claro en qué escenario
vamos a transmitir ese mensaje o a qué público objetivo le vamos a llegar y de esa manera comunicarlo. Parte importante de la comunicación verbal está en vocalizar y hablar a un ritmo tranquilo, adecuado y pausado y evitar el uso de muletillas y darle un manejo adecuado a los adverbios. Si al momento de comunicar una idea o punto determinado no se vocaliza de manera adecuada o en caso de omitir información del tema, se está desarrollando fácilmente, se podría perder el público objetivo, perdiendo el interés sobre el tema tratado. Y en un escenario determinado, el expositor puede cambiar la entonación y transmitir al público una emoción real de lo expuesto, con seguridad y experticia del tema, con un contexto profundo y asertivo para llevar a cabo una exposición del modelo de negocio. Regáleme un ratico, voy a prender la luz acá. Bueno, y aquí hablemos sobre la comunicación no verbal. Es aquella que complementa las palabras y que está determinada por la postura, la mirada, la gesticulación o la forma en la que se mueven las manos. Para tener una comunicación no verbal adecuada es fundamental saber dominar este tipo de acciones corporales y faciales con el fin de ser amena y objetiva la sustentación de una conversación. Aquí, bueno, hablamos de la comunicación escrita, es la forma de interacción mediante el uso de palabras textuales escritas con el fin de expresar un mensaje sin necesidad que el emisor y el receptor concuerden con el mismo tiempo y espacio físico. La comunicación escrita radica en la escritura de signos que hacen parte de un código lingüístico definitivo y cuenta con sus propias pautas ortográficas gramaticales. La comunicación escrita es una característica propia del ser humano, puesto que lo involucra el uso de la razón y el intelecto al momento de realizar y pensar un texto y su contenido. Aquí sus características son ser una capacidad propia de es una capacidad propia del ser humano que es capaz de realizar a través del trabajo intelectual, perdón, y motriz. Se rige por un sistema de códigos, los cuales cuentan con sus propias pautas de ortografía y de gramática. Requiere tener soporte concreto con el fin de plasmar un mensaje y difundirlo. Siempre suministra una respuesta que por lo general es tardía, es precisa, ya que cualquier tipo de contenido escrito puede ser revisado antes de ser difundido y puede dejarse en evidencia a través de un soporte físico, el cual permitirá ser repasada las veces que sea necesario. A continuación se mencionarán 4 estilos básicos de comunicación escrita. Descriptivo, bueno, hace referencia a la representación de ideas o cosas de forma detallada con el fin de que el receptor de un mensaje esté en capacidad de reproducir este concepto en su pensamiento, es decir, una imagen mental en el receptor. Narrativa, perdón, esta era la descriptiva. Narrativa se refiere a un relato de un tema en específico, el cual contiene varias acciones que se enlazan, por lo general, está en orden cronológico. Un narrador al momento de hablar de un cuento detalla a los personajes en un lugar determinado y contexto específico. Y y argumentativa se basa en un discurso cuyo objetivo principal es crear juicios de valor con relación a un tema determinado con el fin de convencer a un receptor. Ejemplo, las presentaciones de un proyecto para la población en condición de vulnerabilidad. Y el expositivo radica en la difusión de información de modo sencillo y claro, sin expresar juicios de valor por parte del emisor,
teniendo puntos de vista neutrales y datos estadísticos y concretos. Bueno, esto ya lo leímos. Aquí hay un videíto sobre comunicación no verbal, pero pasémonos a este, se los dejo para que ustedes lo vean, pero pasémonos a esto que es como la parte que nos interesa mucho, que es la comunicación visual. Ya ahorita ya hablamos de todos los tipos de comunicación y pues que el mensaje tiene que ser asertivo, bueno, y cumplir con varios criterios, ¿no? En cuanto a la comunicación visual, es el proceso por el cual se transmite y se reciben ideas o mensajes a través de imágenes, símbolos, signos y otros elementos gráficos. Entonces, esto para que lo tengan en cuenta. Este mensaje va a través de imágenes, símbolos, signos y otros elementos gráficos, ¿no? Esta comunicación rompe las barreras del lenguaje porque puede ser entendida y comprendida sin importar un idioma, permite evocar emociones e inspirar cambios. Es importante tener en cuenta que Dentro, dentro del escenario de la comunicación visual, se le otorga una parte al diseño de comunicación con el cual se pretende plasmar un mensaje que llame la atención y deje claro el mensaje expuesto. Por otro lado, el diseño gráfico toma una parte importante, puesto que partiendo de este, se puede comunicar el mensaje de forma clara y atractiva en pocas palabras. Se puede decir que la comunicación visual es informativa y atrayente. La comunicación visual objetivamente se basa en seleccionar elementos adecuados. Entonces aquí los elementos pues no son al azar, partiendo desde lo básico que creería la gente que sería escoger la tipografía, escoger los colores, escoger el tamaño, la ubicación, bueno, son muchos factores, ¿no? Es importante tener en cuenta textos, iconos, formas, imágenes y visualizaciones de datos con el fin de dar un significado objetivo al público determinado. Y no en todas las ocasiones la comunicación visual genera una respuesta óptima o un propósito, y esto hace que tenga una interpretación errónea de un mensaje, es decir, no genera una sensación de respuesta o interacción en un ámbito personal o profesional. Esto genera un escenario negativo de acuerdo con lo que desee enseñar. Por ello, la importancia de llegar a un público objetivo de forma correcta. Con el fin de ejemplarizar la comunicación visual, se puede mencionar las diversas expresiones artísticas, haciendo referencia al cine y la pintura, de igual forma las expresiones publicitarias, haciendo alusión a los folletos, volantes y presentaciones digitales o simplemente a los elementos tan comunes de la vida cotidiana como las señales de tránsito. La comunicación visual es prácticamente todo lo que ven nuestros ojos. Una nube, una flor, un dibujo técnico, un zapato, un cartel, una libélula, un telegrama, excluyendo su contenido, una bandera, imágenes que, como todas las demás, tienen un valor distinto según el contexto en el que estén insertadas, dando información diferente, dado que se le está otorgando valor comunicativo a lo que puede percibirse con la vista. Se debe aclarar que algunos mensajes serían casuales y otros intencionales. La comunicación visual casual es la que no tiene intención alguna, es temporal y puede ser percibida o interpretada libremente por el receptor, dándole un significado científico, estético. Por su parte, la comunicación visual intencional es recibida en pleno significado con intención de emisor, si bien la intencionalidad no libra al receptor de realizar interpretaciones. Esto lo dijo Bruno Munari en 1985. Los mensajes intencionales pueden ser vistos desde dos aspectos. Entonces, la información estética, las líneas armónicas, relaciones volumétricas, construcciones tridimensionales, entre otras. Entonces, miren, aquí me parece interesante esto porque estéticas pues tiende a generar como un concepto de belleza, ¿no?
Y por lo general uno dice, es que es estético porque es bonito y es un término que dentro del diseño pues no está correcto usarlo porque es muy subjetivo, entonces para mí puede ser bonito, para usted no. Pero aquí sí es importante que cuando hablamos de los elementos estéticos y que uno dice estéticamente funciona, es porque escogió los elementos estéticos correctos. Y aquí hay una relación o están describiendo de forma precisa como cuáles elementos. Entonces miren que las líneas sean armónicas, o sea, que si se, que se diagramó, por ejemplo, para poder escoger en dónde va cada cosa, que hay relaciones volumétricas, que hay construcciones tridimensionales, entre otras, ¿no? Y la información práctica, dibujo técnico, una fotografía, las noticias, una señal, ¿no? Sabía que la comunicación visual pretende conseguir una respuesta al igual que ocurre con la comunicación verbal o escrita. Y ocurre con el lenguaje también. La comunicación visual se subdivide en lenguaje basado en imagen y en los textos, llamado lenguaje bimedia, icónico y tipográfico, donde el lenguaje gráfico da lugar a ramificaciones técnicas como el lenguaje de color, signos funcionales, entre otros. De igual forma, la comunicación visual cuenta con los elementos básicos ya nombrados anteriormente, los cuales son, entonces, el emisor, la persona u objeto que crea el mensaje y lo codifica en un sistema de símbolos que comparte y debe ser claro para ser entendido el mensaje, un conjunto de signos o símbolos o señales de la comunicación y un receptor, ¿no? Quien recibe el mensaje debe conocer los signos con el objeto de comunicar el mensaje y se puede hacer por diferentes canales. El canal es el medio empleado por el emisor con el mínimo de errores para que el mensaje sea efectivo y objetivo. Y el código contiene varias reglas y procedimientos con el fin de emitir y recibir el mensaje, ¿no? Cuando hablamos de elementos de comunicación visual, necesitamos como constituir varios elementos pues que el ser humano puede ver, empezando por el punto, que es como el primer elemento que nuestro ojo alcanza a percibir, el punto, la línea, los contornos, que son estas formas, la dirección. Esto me parece que estaba chévere porque nosotros podemos dirigir, digamos, en un texto cómo queremos que se lea y no solo creando líneas, como lo vemos aquí, sino direccionando la forma, o también lo podemos hacer a través del orden. El orden lo podemos hacer a través del tamaño del texto, porque, por ejemplo, nuestro ojo está acostumbrado a leer los textos grandes primero, los medianos, pequeños, y así vamos leyendo, y puede ser que el grande esté abajo, el pequeño y el mediano. Hay un ejercicio de eso para la próxima clase, les traigo. Em, en donde uno puede hacer la ruta por donde queremos que empiece el ojo a leer. Pueden ser palabras u objetos. Los tonos, los colores, las texturas, la dimensión, las escalas y el movimiento. Son la materia prima de todo contexto visual que está formado por elecciones y combinaciones selectivas de acuerdo con un contexto determinado. La estructura de trabajo visual es el eje que determina qué elementos visuales pueden estar presentes y cómo se puede enfocar. El conocimiento en profundidad de la construcción elemental de las formas visuales permite al visualizador una mayor libertad y un mayor número de opciones en la composición. Estas opciones son esenciales para el comunicador visual. Para analizar y comprender la estructura total de un lenguaje es útil centrarse en los elementos visuales uno por uno, a fin de comprender mejor sus cualidades específicas, siendo el punto el elemento más simple de la comunicación visual. Aquí ya están descritos. Bueno, estos son, ¿no? La línea se puede definir como un elemento visual elemental
Es una sucesión de puntos conectados el uno con el otro, generando una trayectoria, está determinada por su grosor y textura, y estilo de igual forma por su movimiento y dirección. Con el uso de las líneas se puede determinar y enfatizar conceptos, separarlos y estructurarlos en una composición gráfica. En muchos entornos literarios sirven como guía a una estructura en particular, se puede precisar como un punto secuencia. A veces, pues como los hemos usado desde que aprendemos a escribir, pues puntos aprendemos a hacer desde que podemos coger un lápiz. eh, no le damos como la importancia que necesitan estos elementos y son la base de la comunicación gráfica, es donde nosotros vamos a partir, ¿no? Cuando hablamos de forma, es un espacio cerrado, está delimitado, que está limitado por superficies, y la forma de medir es alto por ancho. Se puede determinar formas geométricas y formas orgánicas. Las formas orgánicas son las que están dadas por la naturaleza, ¿no? Haciendo similitud a la naturaleza y su diversidad. En los dos tipos de formas se encuentran que pueden estar delimitadas por líneas y colores. Cabe resaltar que a partir de una forma se puede transmitir un mensaje o plasmar una emoción, lo cual hace que la forma sea la forma en la que se pueda comunicar un concepto visual. Está representada por el tamaño de los elementos. El espacio es el área que está alrededor o dentro de los elementos. Una pieza de diseño se encuentra en espacios negativos y positivos, los cuales tienen algunas características particulares. El espacio negativo es el que está entre los elementos a conformar una pieza gráfica y contienen una composición total. Y el espacio positivo incluye objetos y sus formas, herramientas básicas de diseño y percepción en el espacio. Entonces, en este caso, por ejemplo, en negativo nosotros veríamos esta pieza que está blanca, pero luego la vemos en positivo acá, en color negro. En cuanto a la tipografía, es uno de los elementos visuales que más se utiliza en el diseño gráfico. Es la manera más efectiva de generar una comunicación visual directa y clara. De acuerdo con el tipo de tipografía, se puede tener una idea clara de qué mensaje se quiere dar a través de el uso tipográfico, el cual conforma por la unión de formas geométricas y orgánicas. La gran mayoría de tipografías, de acuerdo con las características, permite descomponer las formas sin alterar el resultado, es decir, el mensaje y la tipografía imprime carácter y expresividad, lo que provoca un significado en lo que quiere transmitir y dar estilo. En cuanto al color, es la herramienta más relevante del diseño gráfico porque con la percepción del ojo humano puede captar y distinguir y dejar una sensación de calidez o rigidez de acuerdo con la cantidad de luz que contenga una pieza gráfica, es decir, que tanta luz se refleja en un objeto, que tanta cantidad de color puede reflejar en una sola imagen y cómo se distingue en una composición. Cada color puede tener un significado diferente, una sensación, un concepto o algo personal que la percepción humana puede generar algún tipo de emocionalidad y determinación a la hora de crear una pieza gráfica. Los colores son representaciones monocromáticas, es así como la comunicación visual comprende todos los medios expresivos de las artes visuales y permite a los artistas la creación de sus formas en sus composiciones mediante la utilización de diferentes técnicas, materiales, implementos sobre una variedad de soportes que le permite manifestar sus ideas, emociones, sentimientos, experiencias, etc. Y con ello provocar una relación en el receptor del mensaje visual. Por su parte, las obras artísticas se conectan con un tipo específico de lenguaje y permite a los artistas la creación de las formas de sus composiciones mediante materiales, implementos y técnicas, identificando propiedades y cualidades expresadas en imágenes visuales. Cada elemento creador no es solo una forma, sino que se configura una serie de relaciones que se crean entre los elementos visuales que la componen,
y las interrelaciones de los elementos, como la figura con respecto al plano o al espacio o al fondo. Entonces, siguiendo con la comunicación visual, veamos cuáles son sus funciones. Entonces, el lenguaje visual se basa en un conjunto de elementos gramaticales y sintácticos que se pueden aplicar en cualquier imagen visual. Y se puede decir que una imagen puede llegar a ser de gran beneficio para quienes la produce, siendo un objetivo principal comunicar de forma efectiva y percibiendo el mensaje de manera sencilla, contundente y rápida. Se debe tener presente que la comunicación visual puede ser causal o intencional. De allí se desprenden una serie de funciones básicas para su aplicación al momento de plasmar un mensaje visual. Las funciones básicas de la comunicación visual se pueden diferenciar así. Entonces, función expresiva o emotiva. Su objetivo es transmitir emociones por intermedio de las imágenes. Función conativa, apelativa o exhortativa. Está directamente relacionada con la persuasión. Su objetivo principal es convencer. Para ser más preciso, se puede tomar como referencia la publicidad. No sé si ustedes vieron la campaña que lanzó Coca-Cola ayer o hoy. Si tienen acceso a Instagram, busquen la página Puro Merca y ahí encuentran la campaña que hizo Coca-Cola y cómo mm, toma su logo y lo comprime y dice abajo recíclame. Échenle un ojito y búsquenla y mírenla porque está bien buena. Entonces, digamos que ese tipo de campaña, por ejemplo, es apelativa o exhortativa, ¿no? Esto hace la publicidad. Entonces, ahorita que ustedes tienen que generar una campaña, también piensen en este tipo, que es a través de contenido visual, ¿no? Que es el que nos permite transmitir esa información. Y función referencial o informativa se basa en imágenes con el fin de informar haciendo referencia a las señales de tránsito, revistas o periódicos. Esto es como más informativa, pero cuando estamos hablando como de una campaña, podemos basarnos como en esto, no tanto en cifras, bueno, y datos. Imagen y sociedad. Tanto las artes visuales como la comunicación visual son consideradas fundamentales para el desarrollo de la capacidad del individuo que percibe e interpreta ciertamente las formas y las imágenes del entorno del individuo. Todos los objetos, espacios y comunicaciones visuales van más allá de la utilidad comercial o del uso. Aquí vemos una relación del medio con los objetos. Entonces, las construcciones que se hacen, el entorno en donde están los objetos y el mensaje. La utilización de la imagen en diferentes culturas implica una serie de intereses comunes definidos en los elementos gráficos y su significado. Estos valores dependen del código y sus contextos. De allí la importancia de conocer la realidad en que está inmersa una imagen, comprender las normas y los signos utilizados, donde el proceso de significación, aquí viene algo bien importante, depende también de la asociación de ideas establecidas en una comunidad y se forja por los convencionalismos eh, condicionados por las circunstancias y lugares en los que se produce. Entonces, aquí, por ejemplo, ya empieza a hablar algo de semiótica, ¿no? Que es la relación que nosotros tenemos guardada en nuestra cabeza con respecto a ciertas palabras. Entonces, nosotros decimos silla y inmediatamente uno dice silla y ya se imagina una silla de madera, cuatro patas, la silla básica, pero pues no se está imaginando la silla del diseñador tal. Son conceptos que ya están establecidos en nuestra cabeza
Y aquí pues nos está hablando que también dependiendo de los entornos, pues estos signos también son bien específicos, ¿no? Un claro ejemplo es el significado e interpretación dado los colores de la bandera de Colombia, como se muestra a continuación. El amarillo representa como la riqueza del suelo colombiano, así como el sol, fuente de luz y la soberanía, la armonía y la justicia. El azul representa el cielo que cubre la patria, los ríos, los océanos que bañan el territorio colombiano. Y el rojo, la sangre vertida por los patriotas en campos de batallas para conseguir la libertad, la que significa amor, poder, bueno, etcétera, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero pues son estos colores, nosotros vemos la bandera y tenemos esa connotación en nuestra cabeza de qué significan cada uno. Si lo vemos dentro de estos mismos colores, pero dentro de una pieza publicitaria, pues tienen otro significado, ¿no? El mensaje visual y su descomposición. Entonces, el mensaje visual se descompone en soporte visual, em, que a su vez debe tener módulo, textura, estructura, movimiento y forma. La otra parte es la información, la cual lleva consigo el mensaje. A continuación se encuentran los elementos que lo componen. Elemento del mensaje visual. Mensaje visual, información, soporte, bueno. La información, que es lo que nosotros estamos pidiendo para esta actividad, es esta parte. Vamos a crear un conjunto organizado de datos acerca de algún suceso. En este caso, pues nosotros vamos a buscar los datos y la información correspondiente a esa empresa a la que vamos a generar una campaña y de marca. Y el soporte, pues aquí ya todo lo que leímos aquí a continuación, pues está el módulo, la textura, la estructura, el movimiento y la forma, ¿no? Pasémonos para acá abajo. Estos elementos, los que acabé de mencionar, hacen parte de una composición, la cual se encuentra en un entorno. Allí se pueden identificar los elementos que se comunican tal como lo muestra en la siguiente imagen. Entonces, una composición de formas y texturas. Para Bruno Munari, los mensajes visuales actúan sobre los sentidos, ya sean sonoros, térmicos, dinámicos, entre otros. De allí que el emisor expresa mensajes y el receptor lo recibe, pero el receptor está inmerso en un ambiente con inferencias las cuales puede alterar o anular dicho mensaje. Aquí, cuando hablamos de mensajes visuales, una vez emitido el mensaje al receptor, se encontrará otros obstáculos. Cada receptor interpreta el mensaje de manera diferente. Ello debido a cada individuo tiene filtros por los cuales ha de pasar el mensaje antes de ser recibido. Entonces, ¿cuáles son las interferencias o el ruido? Entonces, aquí está el emisor transmitiendo el mensaje de todas las clases. Aquí están todos los mensajes y acá está el receptor. Entonces, emisor del receptor, la relación interna y aquí estará la respuesta. Bueno, aquí están hablando sobre algunos filtros. Y estos filtros, por ejemplo, este sensorial, son las características físicas que el receptor tiene que le permite recibir el mensaje como, como problemas de visión, impedimento físico, entre otros. Operativos son las características constitucionales del receptor, es decir, la edad, el género, el contexto del desarrollo de las imágenes y situaciones en que enfrenta. Y el filtro cultural permite el paso de aquello que el receptor reconoce. Están relacionadas con la religión, filosofía, valores y creencias. Debido a cada individuo tiene diferentes sistemas de creencias determinadas si el mensaje llega a impactar positivamente o negativamente. Bueno, ¿cómo vamos hasta ahí? Tampoco. ¿Se fueron?
Bien, profe. Bueno, pensé que me habían dejado hablando sola. Bueno, aquí cuando dejemos esta parte para la siguiente clase, para seguir trabajando, porque pues es mucha información en un solo formato. Yo quería mostrarles por mi parte. mm, bueno, la próxima semana les traigo un videíto que es muy bueno, es de un curso. mm, de todo el paso a paso para el desarrollo de branding, ¿no? Para el desarrollo de marca. Y me parece importante ver cómo, bueno, si podemos lo vemos todo, pero en especial la primera parte, que es la recolección de información y cómo dentro de una agencia ellos lo manejan. Entonces, bueno, dentro de ese curso, mm, eh, aquí hay una metodología. Kimball es el estudio en el cual está basado, ¿no? Pero ellos tienen esta metodología utilizada para el desarrollo de una campaña o para el desarrollo de una marca, ¿no? Entonces, en el primer punto, el proceso será el proceso de identificación. Entonces, se identifica el problema. En este caso, nosotros ya tenemos un problema puntual, que es tomar una empresa. Yo les recomiendo que en lo posible sea una empresa que necesite el trabajo gráfico y el trabajo publicitario, ¿vale? Porque pues hay empresas que ya tienen esto y pues llegar a rediseñar y trabajar sobre algo que ya lo ha hecho un diseñador es aún más complejo. Pero por eso les pido que para el desarrollo de esta actividad ustedes busquen una empresa eh, que tengan primero acceso a la información y segundo, que no tengan creado ninguno de estos, que ellos hayan desarrollado, por ejemplo, su imagen gráfica a partir de un generador como Canva o que no tienen y que las piezas publicitarias pues son también como muy básicas o que no tienen, entonces que cojan ese tipo de empresa. Bueno, aquí ya digamos que ese sería el problema, ¿no? Em, ¿Se acuerdan el número de aplicaciones, objetivos y se define el tiempo de trabajo? Finalmente se propone la idea generar en el proyecto y se realiza un presupuesto tomando en cuenta la cantidad de horas planadas. Esto a futuro, cuando uno ya esté trabajando para hacer el proyecto como tal. Aquí miren, esta parte es importante, la investigación. Y la investigación ellos lo hacen a partir de recopilación de imágenes que servirán como referencia gráfica, una creación de un mapa conceptual con antecedentes para concretar ideas, elaborando un esquema proyectivo. Esto dentro de la investigación, no solo es llenar algunos datos, también, ¿no? Ahorita les muestro el brief que ellos utilizan. Eh, pero también las imágenes cuentan porque encontramos referencias, digamos, estoy trabajando con una estética y pues encuentro las imágenes de referencia que me sirven cómo quiere proyectarse la empresa en la que yo estoy trabajando. Y la idea es tomar esos referentes para poder adaptarlos, ¿no? Y que ellos logren verse y proyectarse de esa manera. Análisis, presentación de una propuesta que exprese el concepto. Se enlistan las aplicaciones dependiendo de los procesos de impresión, formatos y tiempo. Este, digamos que es el siguiente paso que les pide ahí, que sea una socialización de lo que ustedes piensan entregar. Después viene una proyección, se presentan varias propuestas a nivel de boceto. Este es el siguiente paso que nosotros haremos, todavía no, pero bueno, se los voy contando. A nivel de boceto para su aprobación o rediseño, finalmente se realiza el proceso de digitalización. Pero miren que estamos hablando de boceto, cuando hablamos de boceto es dibujo. Entonces, esto se ha perdido, ¿no? Muchísimo, desde que la tecnología nos invadió el proceso creativo a mano como que se desechó. No de todo el mundo, pero en las empresas o en los estudios creativos, no, es muy importante rayar y poder tener varias ideas, ¿no? Para presentar, para posteriormente digitalizar, mira. Después viene la retroalimentación. Bueno, esto más adelante cuando nosotros ya estemos por allá
haciendo este tipo de cosas. Pero les quería mostrar estos tres primeros, que son los que nosotros tenemos ahí. Ahora, importantísimo que ustedes cuando busquen la empresa, busquen el núcleo de la marca, o sea, cuál es el ADN de esa marca. Entonces, ¿cuál es su promesa? ¿Cuál es su promesa de valor? Entonces, un ejemplo, yo creo que ese ya lo hemos tocado aquí, y entonces Nike. Cuando pensamos en Nike, pensamos en confort, porque estaban pensados, o estaba, pues sí, estaba porque ahora ellos trabajan con otra, mejor dicho, sus productos se diversificaron. Pero en un principio, eh, sus zapatos para deportistas tenían que cumplir eso y lo cumplen, ¿no? Entonces, esa es su promesa y ese es su ADN. Nosotros simplemente al ver esta marca ya sabemos que el confort está ahí, ¿no? ¿Cuál es la filosofía? ¿Cuál es la personalidad de esa marca? No, es una empresa muy seria que tiene que tratar de esta manera a sus clientes, por ejemplo. Entonces, no se puede tratar, digamos, una marca como, como Prada con una marca como Converse. Entonces, ¿cuál es la persona? Son dos personalidades diferentes. Y pueden vender, digamos, en los dos puedes encontrar calzado o ropa, pero con dos personalidades diferentes. Entonces, identificar la personalidad que tiene la marca que ustedes van a trabajar. En comunicaciones internas, aplicaciones, materiales promocionales, medios impresos, medios digitales. Bueno, esto es lo que se va en la comunicación interna, lo que se va a realizar, ¿vale? Y fuentes, gama cromática, estilos, materiales, también a tener en cuenta. O sea, posibles, pues si yo estoy trabajando una personalidad extrovertida, divertida, pues va a ser muy diferente la gama cromática, las fuentes tipográficas a una personalidad seria, que, que muestre la calidad, que muestre el estilo, ¿no? Entonces, esto ya se puede ir identificando. Y acá también, ¿no? Porque pues acá lo que se va a hacer, digamos que ustedes escogen una empresa que desde el desarrollo de la marca, del logo, de la parte visual no está creado. Entonces nosotros aquí ya podemos poner cuáles son los elementos que se va a desarrollar. Mm, y por último, qué desorden que tengo. Este es el de ellos. A ver, abrámoslo así nada más. A ver si no se deforma. Que también es de la misma empresa de diseño. No, no me deja. Abrámosla. Este es un estudio de diseño, ¿no? Kimball, que es mexicano. Y ellos utilizan este brief informativo que me parece interesantísimo, mucho más completo y que se puede adaptar a lo que ustedes están trabajando. Ay, a ver si abre. Ahí ya. Bueno, esto digamos que a nivel de trabajo, y se los voy a compartir, uno lo puede tener y lo pueden usar si ustedes quieren, ¿no? Eh, Dice, el objetivo de este cuestionario es tener una información básica acerca del proyecto a realizar. Esto nos permitirá conocer más a fondo las necesidades y elaborar una cotización adecuada. Nombre completo para elaborar la cotización, nombre de la empresa, tipo de proyecto, por ejemplo, aquí campaña publicitaria, desarrollo de marca, branding, bueno, correo electrónico, sitio web, teléfono, listo. Miren, el cuestionario es sencillo y hay unas preguntas. La empresa o producto, ¿no? Esto es sobre la empresa o sobre el producto. ¿Cuál es el giro de la empresa o producto? ¿Cuál es la historia de su empresa? ¿Cuál es su misión? ¿Cuáles son las metas importantes de la empresa o producto en orden de importancia, de mayor a menor? ¿Cuáles son los problemas? ¿Cuáles son las oportunidades que motivan la creación de la marca? De la marca, no de la parte visual, ¿no? Estamos hablando de la marca. Acuérdense que marca
No es logo, marca es todo. Entonces, de la marca. Describa sus productos o servicios. Defina en una sola frase su empresa o producto. Ahora sí, con respecto a la audiencia. ¿Cuál es su mercado meta? ¿Cómo desea ser percibido por sus clientes? ¿Por qué sus clientes prefieren sus productos o servicios sobre otros? Esto les recomiendo, pues uno diría, en la parte profesional es importantísimo. Sin esto se trabaja en vano, porque uno, si empiezas a trabajar sin tener unas bases como estas, ay, yo quiero, no, a mí me parece que esta empresa de, de generación de energía debería tener esta imagen visual. Pero si no tengo nada, ellos, cuando yo les muestre, para mí me parecería genial que lo tengan así. Pero cuando yo les muestre a ellos, ellos van a decir, no, pero es que nosotros no nos queremos proyectar de esa manera, queremos proyectarnos más serios, más, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, esto sí o sí se debe hacer desde la parte profesional. Y en esta parte también, porque ustedes van a, es la parte académica, pero van a poner a prueba como, como, como ese comienzo, ¿no? Porque sus clientes, perdón, prefieren su producto o servicio sobre otros. Y esto sobre la competencia. ¿Quiénes son sus competidores? ¿Cuáles son sus ventajas sobre la competencia? ¿Cuáles son sus desventajas contra la competencia? ¿Existe algún competidor al que admire? ¿Cuál y por qué? Esto nos permite guiarnos hacia dónde quiere llegar. ¿Qué visión de su empresa tiene a corto y mediano plazo? Y describa el número de aplicaciones que utilizará la marca. Perdónenme un segundo. Bueno, perdón, qué pena. Entonces, digamos que este es el brief que ellos utilizan, que me parece eh, bien completo y que ustedes lo pueden utilizar también en esta fase para conocer a la empresa. Y con base en esto, responder las otras preguntas que ya estaban en la guía que les mostré al principio. Hasta ahí, ¿cómo vamos? ¿Qué preguntas tienen? Los escucho. Profe, yo quería hacerle una pregunta. Sí, dime. Este brief, pues, como nos dijo, a mí también me parece muy útil, entonces quería saber si nos lo va a enviar Sí, por yo se chat. los comparto. Si quieren por el chat, sí, mejor por el chat. Creo que también lo puedo colgar ahora en la plataforma, pero no lo he hecho. Ok, Entonces, les comparto por el chat y ya miro bien cómo lo subo y también les comparto la ruta donde lo tengo. vale, profe, gracias. La otra pregunta era, Sí, dime, perdona. No, perdóname, dime. profe, es que la otra pregunta, nosotros no tenemos hace mucho rato como, pues, evidencias de competencia técnica, pero yo me acuerdo que la última que hicimos fue una de hacer un brief. Entonces mi pregunta era si podíamos usar ese brief para hacer esta actividad. Si la empresa cumple con lo que yo te había dicho, sí. O sea, si tu empresa se puede modificar, digamos, en la parte gráfica, sí, sí, el logo y en la parte publicitaria, porque habían varios que habían tomado empresas que ya pues tienen un trabajo de agencia publicitaria y que me parece mucho más complicado. Mm, Profesora, ok, entonces profe. lo que podemos hacer como un brief. Por ejemplo, en mi caso, nosotros habíamos trabajado con una empresa, pero esa empresa ya tiene su marca reconocida. Entonces, ahorita estaba hablando con mi compañero de trabajar con una empresa que recién empieza y como que no tiene nada. Entonces, no sé si podríamos hacerle un brief o algo, o sea, respecto a la actividad. Sí, 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 por eso les envío el brief
Y la idea es responder todas esas preguntas del brief y con base en esas preguntas del brief, ustedes se van a la guía, ¿dónde está la guía? Y responden estas preguntas que están aquí, miren. ¿Dónde están? Aquí. Aquí. Estas. Bueno, buscar una empresa, no. Pero, por ejemplo, definir los objetivos de la campaña, sí. Después de tener un brief, yo ya digo qué quieren ellos. Entonces, por ejemplo, ellos quieren proyectar su marca. Para proyectar su marca necesitamos primero desarrollar su imagen gráfica, porque no la tienen, digamos, ¿no? Entonces, mira que tú ya tienes un brief, ya tienes muchos aspectos ahí y ahora ya puedes sacar estas preguntitas que tienes aquí. O Entonces, sea que responder, podríamos enviarle, disculpe, enviarle, ¿qué, disculpe, perdón? podemos enviarle como que el brief nuevamente y también el informe de las preguntas respondidas obviamente de la guía. Lo ponen todo en un solo documento, ¿vale? Sí, exacto. Entonces, inicia con el desarrollo del brief, luego el desarrollo de estas preguntas, porque aquí ya vas a definir los objetivos. Entonces, la campaña, ¿qué objetivos va a tener? El relanzamiento o el lanzamiento de la marca. Vas a definir qué es lo que vas a hacer, ¿verdad? ¿A qué público objetivo se va a enfocar? Y en este caso el lanzamiento, porque como le digo, es nueva. Entonces, tú en primer lugar, digámoslo así, tú desarrollas tu brief y lo tienes ahí. Luego le añades, digámoslo así, responder estas preguntas. Y por último, en esta evidencia, pide que ustedes presenten como un informe. Y ese informe, pues, tiene que ser visual, porque haz de cuenta que tú te vas a reunir con el cliente y, y puede suceder, ¿no? Porque a la final puedes el desarrollo que ustedes tengan puede funcionar. Entonces, tú te vas a reunir con el cliente y al cliente no le vas a llevar un informe escrito, le vas a llevar un informe visual. Entonces, diagramar como las diapositivas y mostrar qué es lo que encontraron y qué es lo que se va a hacer, cuál va a ser el alcance que va a tener si ustedes desarrollan esto. Profe, otra pregunta. Sí, dime. En digamos, en esta forma, digo, digamos, comunicación visual y informe visual, en esta presentación que vamos a hacer de una vez, deberíamos incluir como el estilo que le vamos a proponer al cliente. O sea, como que en Pueden, base a eso diseñamos el informe. no. Ah, ya te entiendo. O sea, no quiero que hayan bocetos de, de resultados, ¿no? O sea, lo que vamos a hacer es este logo o vamos a hacer esta campaña. No, porque todavía no llegamos al punto de bocetar. Lo que sí puede haber es como referentes. Entonces, búsquense referentes en Ah, donde usted diga, tomando en cuenta, bueno, lo que vimos en el brief o en el análisis del brief, su empresa se marca como en este gusto, bueno, y puede tener imágenes de referencia, eso sí. Ahora sí, lo que tú me dices, las diapositivas las puedes diseñar tomando en cuenta hacia dónde quieres direccionar la marca. Sí, me parece excelente, porque mira que al final, pues a nosotros siempre nos han enseñado que, que el cliente tiene la razón y en el diseño no es así, porque ellos, pues el diseñador es la persona que ha estudiado para no. poder llevar la información correcta. Pero seguro tú llegas y te dicen, no, es que yo quiero una hormiga que esté con zapatos y tenga un maletín y no sé qué, y tú dices, eso definitivamente no funciona. Pero si tú le dices al cliente, eso no funciona, pero es que eso es lo que yo quiero, y eso va a pasar, ¿no? Entonces va a haber, digamos, una confrontación y eso no lo queremos. Pero nosotros sí podemos persuadir al cliente a que vaya enfocándose en lo que él necesita, no lo que yo quiero hacer, lo que él necesita. ¿Y cómo lo puedes hacer? A través de los referentes visuales que tú puedes empezar a mostrarle de, por ejemplo, lo que les decía es una estética, de varias Ujú. estéticas que tienen como el concepto parecido a lo que él quiere lograr y cómo han manejado desde su imagen gráfica hasta sus piezas de comunicación, su publicidad y demás. Entonces uno sí puede redireccionar a la persona
Y lo que tú dices, en la presentación yo puedo empezar a incluir, por ejemplo, colores, tipografías. Sí, perfecto, para poder persuadir al cliente que ese es el camino correcto y que a la final él piense que él fue el que escogió eso, pero nosotros fuimos los que lo direccionamos hacia ese camino. Ok, está bien, profe, listo. Bueno, Pues creo que eso sería todo por el momento. Yo tenía otra pregunta. Lo que hay una que no entiendo en la guía de las sí, cosas que pide resolver. Si la puedes, por favor, ya como voy, poner espero, en es que pantalla. estoy buscando aquí, em, estaba buscándoles, ay caramba, la publicidad que salió de Coca-Cola, pero estoy entrando a mi Instagram, por eso les dejé de compartir. No. ¿Qué les digo? ¿La buscaron? ¿La encontraron? Ay, caramba. ¿O no? Mm, Bueno, ya les comparto para que lo vean. Ay, yo creí que la había visto aquí. ¿Será que la vi en las historias? Bueno, estas se las, bueno, les voy a compartir mi pantalla. Listo. Para que ustedes también empiecen a buscar. Dentro de Instagram, pues hay muchas páginas que nos ayudan, ¿no? En la referencia eh, de la parte visual, de marketing, de publicidad, de logotipos. Entonces, para que ustedes también vayan guardando y siguiendo estas páginas, porque pues hay contenido de valor importante que nos sirve para, para esto. Les estaba buscando una que vi hoy y juré que era aquí, pero bueno, ya la busco y les comparto la información para que ustedes también la tengan en cuenta. Esto sirve hartísimo, porque a veces uno dice, tengo que hacer una campaña y piensa en un flyer. Y no solo es desarrollar un flyer, podemos a través de, de- desde la parte visual, podemos crear algo bien importante. Bueno, ahora sí me regreso donde era, a la guía, ¿no? sí, perfecto. Gracias. Aquí, no, aquí. Dígame, ¿cuál será? El de diseñar cuestionarios, no. El de Ah, generar ya, no, ¿cuál era? Había uno que era mm, no, creo que está bien. Opciones, diseñar cuestionario, formato. No, sí, es ese, es el diseñar el el diseñar cuestionario cuestionario. ¿Se acuerdan que de hicimos? evaluación de la marca por parte de los usuarios. Ese sí no lo entendí. O sea, se- los se- usuarios son como los compradores. sí, ¿se acuerdan que eso lo hicimos con el grupo, con el brief de pasado? Y que tomamos como un rango de personas y a esas personas les aplicamos un, eh, yo creo que la mayoría hizo como un Google Docs y tomó una Mm, referencia. ¿Sí recuerdan? sí, de pronto esa parte es más sencilla, pero digamos, lo que no sé hacer, pues, es cómo se hace la evaluación de una marca. Ah, ya, ok. En este caso, como ellos, pues no sé si lo que la empresa que tú ya tengas en mente para trabajar ya haya desarrollado su marca. Sí, Digamos que tienen una muy básica, o sea, como exacto. existe, Entonces, pero ¿cuál es la percepción que ellos tienen sobre esta marca? ¿cuál es la percepción? Los clientes, los usuarios, las personas que compran su servicio, su producto, ¿cuál es la percepción que ellos tienen sobre esta marca? Ok, entonces ahí, digamos por un ejemplo, sería como
lo que les transmite, lo que les hace sentir, pensar, los valores que creen que Exacto, tienen. exacto, exactamente. Listo, profe. No, ya, eso sería todo. La última pregunta, profe, es esta evidencia para cuándo es. Ah, ya, ok. Yo la tenía planeada para, pues se me descargó el celu, para, aquí tengo, dentro de 15 días, si no estoy mal. A ver, déjenme corroboramos. No, esto no es. Se cerró. Bueno, entonces, el informe de campaña, el informe análisis de la campaña de la marca está planteado desde el día de hoy al 7 de mayo, ¿vale? Entonces, la próxima semana lo que vamos a hacer es nos encontramos y terminamos de hacer lectura del documento. No sé si alcancemos porque el documento está largo. Si ustedes pueden ir avanzando en el documento para que yo, adicional a esto, pues les complemente con unos videos que yo tengo y cómo pueden empezar a trabajar ya en la bitácora de bocetación, ¿no? O sea, ya pasar a esta parte. Porque esta evidencia, la de bitácora de bocetación, que pues ya es la parte creativa, la parte después de tomar todos estos datos que empezaremos a trabajar, pues la empezaremos la próxima, lo tengo desde hoy, no, la próxima semana. Entonces, esto sería como, es que se me descargó el celular. Sería desde el 30, ¿vale? Empezaría la evidencia de bocetación. Entonces, si ustedes pueden ir adelantando esta lectura del material, yo les complemento esta partecita de acá y empezamos a trabajar con bocetación. Entonces, la entregaría, la entrega queda para dentro de 15 días y esta también 15 días. Profe, entonces la de bocetación queda para el 14 de mayo. Así es, ajá, para el 14 de mayo. Profe, ¿la de bocetación es en grupo o es individual? No, sigue siendo en grupo, ajá, Listo. Gracias. porque es una bitácora que van a entregar, ¿no? Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta por ahora? Yo sé que pues a medida que van saliendo, que van Buenas desarrollando. noches, Sí, buenas noches, ¿cómo estás? profe, bien, gracias. Profe, lo que pasa es que yo he intentado ingresar a las grabaciones que su merced ha puesto en Sayuna, pero a mí no me dejan, o sea, no me deja ingresar. Me sale como un autenticador, me pide, y ahí me quedo porque no me deja entrar a las grabaciones. Verás, yo te recomiendo que hagas lo siguiente. Primero abre tu correo Soy Sena. En ese navegador en el que tienes abierto el correo Soy Sena, ahí le das clic al enlace y ahí ya te deja entrar. Inténtalo y si no me cuentas. Listo, profe, gracias. Vale, y si no me cuentas, bueno, si tienen mucha dificultad, porque yo vi que ya varios lo abrieron. Si no, si tienes dificultad, me cuentas para ver cómo lo solucionamos. Estefanía, ¿tienes pregunta? O ya no. Señora, qué pena. Lo que pasa es que, bueno, entendí, bueno, lo de la actividad, que tenemos que hacer el tip, tenemos que contestar las preguntas y aparte tenemos que hacer como una presentación, unas diapositivas para el cliente, ya Así como es. para que él, exacto. Entonces yo no sé si esas diapositivas que nosotros vamos a hacer, la tenemos también que subir a la actividad o ya eso es aparte o no sé. No, la Si incluye se... en el mismo documento, en el mismo documento. Entonces, Ok, en ¿qué la van a hacer? en la primera parte el brief, luego el desarrollo de las preguntas que hay y al final la propuesta de cómo se socializaría al cliente. Ah, ok. Muchas Vale. gracias. Bueno, ¿alguien más? Bueno, si no hay más dudas o Buenas preguntas, noches.
Hola, buenas noches. Tengo una duda. Lo que pasa es que pues podríamos arrancar de un emprendimiento pues que ya lleva, digamos, un tiempo, pero pues no han generado como tal un logo o un logotipo sí pues para el negocio. Sí. Entonces, digamos, a base de lo que ya tienen, se arrancaría a hacer el proceso pues de sacar pues la información, la historia, todo lo de el brief y entonces ya empezaríamos a generarlo en el grupo. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo correcto, profe? Sí, de acuerdo, así es. O sea, por eso les recomendaba que esas empresas que ustedes tomen para poder trabajar, pues tengan lo menos posible. Entre menos tengan, pues mucho mejor porque podemos explorar y trabajar aún más. Y los resultados pues también se van a ver. Entonces, me parece que la empresa que tú dices, el emprendimiento, pues está bien. Hay que sacar es como toda la información de ellos para ahorita, como les decía, no necesito que boceten ni, ni empiecen a trabajar en la propuesta como tal, ¿no? Pero sí tener claro, pues, que lo que se va a desarrollar, por ejemplo, es el desarrollo de imagen gráfica, que es el logotipo, em, eh, campañas publicitarias, relanzamiento de producto o lanzamiento de producto, lanzamiento de imagen. Esas serían las campañas que se harían, ¿no? Entonces ya sabemos que, y pues dentro de la información relevante que tengamos, pues sabemos a dónde quiere llegar, quién es su competencia, qué empresas se admiran en ese mismo campo o en otro campo, también puede ser desde la parte visual. Entonces, con todo eso uno ya empieza a tener como ideas por dónde lo puede empezar a trabajar. Entonces, me parece que esa es la empresa como adecuada para empezar a trabajar. Muchas gracias, profe. Bueno, ahí ya les encontré la imagen, espérense, no se vayan. Y les quería compartir esto que lo vi hoy, que me pareció bien interesante, que es una campaña que hizo Coca-Cola. Pues ellos, como siempre, innovando en, en las campañas publicitarias, ¿no? Ellos son, pero los más top. Entonces, Coca-Cola aplasta su logotipo. Miren que el logotipo, cuando uno trabaja el desarrollo de marca, ustedes también lo van a hacer, van a entregar un manual de marca. Y el manual de marca quiere decir todo lo que puedes hacerle lo que debes hacer con la imagen, por ejemplo, conservar los mismos colores, la tipografía, los espacios, etcétera, y lo que no se debe hacer con la marca jamás. En las reglas de oro de lo que no se debe hacer jamás con la marca es como estirarla, comprimirla. Eso son reglas de oro que jamás se debería hacer. Y Coca-Cola hace eso con su nueva campaña. Y la campaña es una campaña de reciclaje. Eso también les quería mostrar, ¿no? Porque es necesario, no siempre el lanzamiento de producto, no siempre el rediseño de marca. Entonces, en este caso es una campaña para que la gente recicle sus botellas. Y miren lo que Coca-Cola hizo con la marca. Entonces, la comprimió y abajo solo dice recíclame, pero pues tiene un trabajo de fondo genial, ¿no? Entonces, pues la idea es empezar a consumir este tipo de productos, a verlos. Digo, consumir es saber mucha información que nos permitan llenar nuestra cabeza para lo que desarrollemos, pues también sea altamente creativo. Me pareció buenísimo. Ahí les dejo el texto para que ustedes lo lean. Bueno, eso era lo que les quería mostrar. Y ahora sí, con Coca-Cola los dejo para que descansen esta noche. Nos vemos la próxima semana. Profe, ¿puede enviarlo del brief ahorita? Sí, ya mismo les envío. Les envío por WhatsApp y después lo cargo, van en la página porque me queda más fácil enviar por ahí. Gracias, Y profe. también les voy a enviar que se me prenda el celular y les envío un arroba también de pura publicidad y de inteligencia artificial. Y bueno, les voy a ir enviando para que ustedes también tengan como esa información.
vayan investigando un poquito y vayan viendo tendencias, bueno, etcétera. Ok, profe, muchas gracias. Bueno, que tengan buena noche. Vale, profe, muchas Gracias. gracias. Gracias, profe. Profe, chao, chicos. Que estén muy bien. Que descansen. Chao. Hasta mañana.